Sé que para todos es difícil pensar que las madres pueden ser malas o hacer cosas terribles a sus hijos, pero a veces puede pasar, así que la siguiente historia requiere discreción. No sé si sea bueno ponerle algo extra para avisar. Lo dejo a tu consideración. Mi madre hizo un pacto con algo maligno para poder quedar embarazada. Crecí como todas las niñas, cuidada para crecer bien y feliz, así que no tengo malos recuerdos de mi infancia. Mi mamá era una persona normal, tengo recuerdos de ella ayudándome a hacer la tarea o preparando algo de comer para mí. No era una mujer especialmente cariñosa, siempre era dura, mantenía la disciplina, pero jamás me trató mal. Fui la única hija que tuvo, nací fruto de la unión de un hombre casado y una chica muy joven. Mi mamá se había enamorado de un hombre 25 años mayor que ella cuando iba a la preparatoria. Ella había crecido cuidada por mi abuela, mi abuelo había fallecido joven, tenía un hermano, pero parecía que nunca se había llevado bien con él, pues nunca me hablaba sobre él. Al parecer mi madre tenía un carácter bastante difícil desde chica y al momento de enamorarse de mi padre, cayó en un estado de completa locura por él, así que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que se quedara con ella, y eso había sido quedar embarazada para retenerlo. Cuando comenzó el cambio terrorífico de mi madre hacia conmigo, fue en la época que yo había cumplido 15 años y estaba preparándome para entrar a la preparatoria. Por esa temporada mi papá había aparecido de repente, sin avisar apareció frente a nosotras en la calle. Mi mamá le dejó su número de teléfono, al parecer ellos se vieron después pero no había resultado bien. Tras aquel encuentro mi mamá me amenazó, me prohibió hablar con mi papá si lo veía por la calle o se acercaba a mí, ella me dijo que él iba a intentar persuadirme para irme a vivir con él, porque buscaba llevarme con la mujer con la que lo había engañado. Mi mamá mentía. Tiempo después supe que ella había inventado aquella historia de que mi papá quería llevarme con su familia. Como no conocía la situación real, mi reacción fue de asco, me sentía más que molesta con aquel hombre que después de haberme abandonado, no verlo en toda mi vida, tuviera la indecencia de venir a pedirme que me fuera con él. A las semanas pasó exactamente lo que mi madre había dicho, el señor vino a verme, intentó platicar conmigo e incluso me buscó por teléfono, incluso me buscó fuera de la escuela a la hora de la salida de clases. Naturalmente lo traté mal, le dije que no estaba interesada ni en conocerlo y que lo mejor era que me dejara en paz, porque si no iba a fingir que era un acosador. Mi plan había salido bien, a los pocos días dejó de insistir en verme o tener contacto conmigo, pensé que todo mejoraría pero no fue así. Mi mamá hablaba por teléfono con él, yo la escuchaba tener pláticas de horas por teléfono y en más de una ocasión revisé el teléfono, viendo con confusión que era el nombre de mi papá. No entendía lo que estaba haciendo mi mamá, así que decidí comenzar una pelea por ocultarme cosas. No salió bien aquella discusión, terminé siendo castigada y ella jamás me dijo por qué mantenía contacto con él, si hasta me había prohibido que aceptara cualquier cosa que mi papá quisiera decirme o darme. Cuando comenzaron las vacaciones en verano, me quedé la mayoría del tiempo encerrada en casa. Mi madre trabajaba en una fábrica durante la noche, así que aunque la tenía cerca ella se la pasaba dormida casi todo el día, descansando después del trabajo. Una mañana me cansé de estar encerrada y fui a buscar a una amiga, que vivía relativamente cerca del lugar donde yo vivía, no me tardé mucho, solo salí de la casa unas 3 horas, pero al llegar había un caos en casa. Mi madre estaba despierta, los cuadros que había sobre el buró estaban tirados en el suelo sin las fotografías en ellos, en la cocina había una olla quemada que olía a basura apestosa. No dije nada, ni pregunté lo que pasó. Por la expresión que vi en mi mamá en ese momento, decidí que lo mejor era no decir nada porque podría comenzar a castigarme o regañarme sin motivo. Ella estaba tan distraída con su locura que ni siquiera había notado que no estaba en la casa. Después del incidente de los cuadros comencé a ver a mi mamá sospechosa, parecía que estaba guardando cosas, haciendo movimientos distintos a los acostumbrados, la casa comenzó a vaciarse de objetos.
La vi que escondía cosas en bolsas o que salía por horas sin avisarme a dónde iba o a qué hora regresaba. Comenzó a recibir llamadas a todas horas, ella colgaba cada que sonaba el celular o el teléfono de la casa, todo el tiempo estaba molesta. Tras esas llamadas comenzaba a ponerse de mal humor, luego pasó a tener episodios de furia sin control, así que en pocas semanas pasé de vivir tranquila a sobrevivir escondiéndome en mi cuarto la mayoría del día. Era imposible hablar con ella. Una tarde, en la que el teléfono ya no sonó más, mi mamá decidió llamarme para que platicáramos en la sala, extrañamente estaba tranquila. De la nada comenzó a decirme que no quería que me fuera con él, que sería su muerte si decidía irme a vivir con mi papá, pero yo le aseguré que eso no iba a pasar, pues ni siquiera tenía contacto conmigo desde que lo había amenazado con denunciarlo por acosador. No me creyó, de alguna forma ella estaba segura de que le estaba mintiendo, que estaba ocultándole cosas, pues mi papá la llamaba todos los días a todas horas para decirle que pronto me iba a ir con él. Nos peleamos a gritos porque ella no lograba creerme. Fue una pelea tan intensa, que por primera vez en mi vida, ella se fue directo a los golpes, en lugar de intentar escucharme y me dijo a gritos, que si me iba eso iba a provocar que toda su vida se viniera abajo y sería la causante de todas sus desgracias. Tras aquella pelea comencé a ser víctima de castigos sin sentido, comencé a ser encerrada en la casa cuando ella salía y tenía prohibido salir sin avisar y decir a dónde o con quién iba. Además tenía que llamarme al celular que me dio para confirmar si estaba con quien había dicho. Mi vida se transformó en una pesadilla casi de la noche a la mañana. Pensé que todo aquello sería pasajero, pero la realidad es que empeoraba a cada momento, pues sus comportamientos violentos se transformaron en un fanatismo religioso sin control. Una tarde de domingo, en la que de costumbre me había prohibido salir, ella había comenzado a rezar sin control. Tocó a mi puerta cerrada, le abrí y me dio un golpe en la cara, me caí de espaldas, abrió con violencia la puerta, tomó un bote con agua y me lo roció todo mientras me obligaba a rezar con ella. Le seguí en todo lo que me dijo con terror, no entendía qué le estaba pasando, pero tampoco podía preguntarle algo porque sabía que podía ponerse peor. A esas alturas ya no sabía de lo que podía ser capaz, quizás intentaría hacerme daño con un cuchillo si le cuestionaba lo que estaba haciendo. Miraba a mi madre y veía que cada vez estaba más desgastada, se veía desvelada y cansada, parecía siempre estar errática pues se le olvidaba lo que hacía, también dejaba los quemadores de la estufa prendidos tras cocinar. Se pegaba o caía en todas partes. Su comportamiento religioso la llevó a rezar todas las mañanas, me dejaba encerrada en mi cuarto mientras ella me acusaba de las peores cosas, pues en su mente era una traidora malagradecida y demás cosas innombrables. No fue sino hasta la cuarta o quinta semana de todo ese caos, que escuché por primera vez a lo que llamó la voz. Creí que estaba loca la primera vez que la escuché, pero tras varias veces de escucharla y poder grabarla brevemente con mi celular, supe que no estaba loca. Al momento de que mi madre estaba en esa locura matutina, comenzaba a hablar con alguien que no estaba. Revisé una o dos veces como haciéndome la tonta para ver si ella hablaba por teléfono o había invitado a alguien a la casa sin decirme, pero no era nada de eso. La voz se escuchaba lejos, baja, pero de una profundidad horrible como si fuera un animal haciendo sonidos raros. Aquella voz estaba presente en los peores momentos de mi madre, también descifrando un poco lo que decía. Le escuché decir en más de una vez que me quitara la vida. Yo lloraba por horas al escuchar eso, pero no podía hacer nada, sin familia o amigos cercanos era imposible pedir ayuda y el encierro hacía mucho más difícil toda la situación. En medio del caos que la invadía, mi madre aún trabajaba, era poco tiempo, pero aún había algo de orden en su vida. Una mañana en la que rezaba como de costumbre, abrí la puerta y la vi echando agua bendita con flores marchitas a toda la casa, las metía en un bote con el agua para luego rociar las gotas por todos lados. No oraba como una persona normal, las palabras no terminaban, cambiaba las frases y lloraba, su voz parecía distorsionarse. Aquella mañana que la descubrí haciendo eso,
Fui víctima de una oleada de golpes sin sentido y me prohibió incluso poder abrir mi puerta sin permiso. Estaba completamente presa en mi propia casa. En completo terror intenté buscar a alguien que me auxiliara, pero pasaban los días sin saber qué hacer. Era poca la comida en casa, ya no podía ni salir al baño, se desató el infierno en mi propia casa. Mi madre había arrancado todos los santos que había dejado mi abuela en la casa, también tomó cualquier cosa que representara algo religioso, entre rezos o locura los quemó en el lavamanos del baño. Jamás volvió a rezar como lo estuvo haciendo por semanas. Con los días comencé a sentirme enferma, pensé que alguien iba a preguntar por mí, al haber faltado más de una semana a clases, pero nadie me llamaba o venía para ver si estaba bien. Un dolor extraño comenzó a punzarme en la espalda, sentía que el fuego me quemaba por dentro, las pesadillas fueron cosa de todas las noches a partir de ese momento. Mi madre seguía con su caos, así que decidí que si alguien tenía que detenerla sería yo. Me armé de valor y una noche al llegar del trabajo, tras una semana de no ir, le dije que parara con lo que sea que estuviera haciendo. Sin darme explicaciones me tiró en la cara una bolsa con cereal y puso un galón de leche en la mesa, luego me gritó que no me importaba lo que ella hiciera. Fue hasta el baño donde se encerró por horas, la escuché llorar mucho rato, mientras yo cenaba sola en el comedor tras estar sin comer tanto tiempo. Intenté quedarme a esperarla, pero el dolor de espalda era tan intenso que sentía que me moría. Fui hasta el cuarto de ella, al cual tenía prohibido entrar, y busqué una pastilla pidiéndole a Dios que no saliera del baño. Al mover las cajas de zapatos donde ella guardaba los medicamentos, encontré un álbum de fotos que hacía tiempo que no veía. Ignoré el dolor de espalda y abrí el álbum. Hasta hoy ignoro por qué razón hice aquello si el dolor era insoportable. Recuerdo que el sudor me corría por las sienes, también me temblaban las manos por las punzadas de dolor que era como una electricidad que se extendía por la mitad de mi espalda. Miraba las fotos con sorpresa y la sorpresa pasó rápidamente a la ira, cuando vi que todas las fotografías en las que yo salía estaban rayadas. Habían borrado mi cara de cada fotografía con pluma, habían tallado tan fuerte que incluso el papel de la foto se había roto. Justo cuando grité la primera majadería preguntando qué le había pasado al álbum familiar, mi madre salió de la nada. Estaba detrás de mí, me volteé, pero inmediatamente me quedé muda del horror. En la penumbra vi que su cara estaba rara, parecía otra persona, era como si tuviera una máscara horrible en su cara. Me gritó que dejara de meterme en lo que no me importaba y luego me pateó en el suelo. Lloré del dolor y justo cuando iba a intentar hacerle algo para regresarle el golpe, la miré de nuevo con el rostro completamente duro, como si se hubiera trabado en ella aquella expresión horrible. Me dijo que dejara de estar pataleando como un animal, que no sabía con qué me metía. Llamé a mi mamá con cariño, para ver si así reaccionaba, esperando que dejara de asustarme así, pero entre más dulce era con ella, parecía que se ensañaba más en lastimarme. Yo le imploraba piedad. Jamás olvidaré que me contestó riéndose que era una llorona, me dijo que ella ya no era mi madre, y jamás lo volvería a hacer. Corrí hasta mi cuarto, cerré con seguro y puse el buró de noche para atrancar la puerta y me puse a llorar. Definitivamente eso no era mi mamá, pero no entendía cómo. Esa madrugada parecía que una fiesta estaba por toda la sala. Escuchaba desde mi encierro risas demoníacas, parecía que mi madre estaba moviendo las cosas, los trastes se quebraban, se arrastraban los sillones, incluso los perros de los vecinos ladraban sin control. No dormí en toda la noche, estaba esperando el momento de poder escapar. Quizás ella se iría a trabajar por la tarde como de costumbre y así podría salir, o quizás ella se quedaría dormida tras desvelarse de esa manera. Esperé a las 8 de la mañana para salir de mi cuarto, abrí la puerta con miedo, miré a todos lados y me sorprendí al ver que la casa estaba igual que el día anterior. No sé cómo era posible que todo se viera normal si estoy segura que escuché, como si la casa hubiera sido volteada por completo. Con prisa miré al cuarto donde ella dormía, lo vi cerrado y aproveché para buscar algo de comida.
Desayuné un pan duro con una sopa fría para evitar que el aroma a comida la despertara. También me cambié de ropa para poder salir, aunque aún no tenía claro a dónde podía correr a pedir ayuda. Justo estaba terminando de ponerme los zapatos, cuando ella salió del cuarto. Estaba lista para ir a trabajar. Me quedé callada mirándola. Me acerqué al patio para agarrar la escoba en caso de verla violenta, pero ella me saludó como hacía meses que no lo hacía y me regañó por no haber lavado el plato en el que había desayunado. Sentí que me estaba volviendo loca, que había soñado todo por una enfermedad. Mi madre estaba comiendo mientras veía la televisión. Luego me dijo que me sentara a comer con ella. Al mirar su plato vi que su cereal tenía cucarachas muertas y así se lo estaba comiendo sin hacer un solo gesto. Corrí a vomitar al baño. Cuando regresé al comedor la miré detenidamente. Su cabello estaba enmarañado, pero parecía que estaba peinado. Ella olía mal por tanto desodorante combinado con sudor y aunque quise irme de ahí para encerrarme en mi cuarto, ella me dijo que tenía que hablar seriamente conmigo. Me amenazó para que me sentara en el comedor con su tenedor. Tomé fuerza e imaginé que si pasaba algo, podía tomar su celular para pedir una patrulla, pues cuando fui al baño lo había visto conectado para cargarse en la barda al lado del lavamanos. Me senté intentando no dejar salir las lágrimas. Luego ella me sonrió de una forma horrible. Con todo el terror del mundo, le pregunté temblando qué le pasaba. Ella me dijo que nada. Le dije que había cambiado y me contestó sonriendo que ella no había cambiado, que simplemente era otra persona. Me oriné del terror. Escuché que goteaba desde la silla hasta el suelo, pero intenté disimularlo siguiendo con la plática. Ella comía sin mirar el plato, la televisión o a mí, pues estaba en sintonía con otra cosa en su mente. No me dijo nada, aunque todo el tiempo pronunciaba que tenía algo importante que decirme y así permanecimos más de una hora. De pronto ella se paró para ir directo a su cuarto. Allá comencé a escucharla roncar con fuerza. Suspiré aliviada. Era hora de salir de la casa, fuera como fuera, porque sentía que efectivamente aquello no era mi madre, era más parecida a una presencia diabólica que a mi mamá. Cuando estaba preparando mi mochila para huir, escuché a la voz hablar, susurraba y también se reía. Mi madre hablaba también riéndose. Alcancé a escuchar que estaba agradecida porque pronto iba a poder casarse y ser feliz. Cuando estaba pensando en poder saltar por la ventana me detuve, me regresé a la entrada de mi cuarto y comencé a poner cosas, para evitar que ella entrara, pues sospechaba que iba a saber que saldría de la casa, sin necesidad de verme hacerlo. Cuando estaba jalando la cama para atravesarla a la puerta, escuché cómo me maldecía mi madre, pero no solo su voz, la otra voz también la escuchaba maldecirme. Tomando todo el valor que pude, salí por la ventana. Las cosas no salieron como esperaba y me disloqué el hombro al caer desde muy alto. El dolor en mi espalda incrementaba a cada momento, las punzadas no me dejaban avanzar, el dolor del brazo me hacía gritar, pero intentaba callarme y no sé cómo llegué a una puerta a pedir auxilio. Estoy segura que perdí la conciencia, pero sentí que estaba despierta, sentí que estaba en mi casa con mi madre. Ella estaba de nuevo comiendo cereal con cucarachas. Veía cómo se llevaba a la boca las cucharadas con cucarachas y lombrices enormes que crujían entre sus dientes a cada mordida. Yo no podía parar de llorar y ese llanto había comenzado a subir tanto, que sentía cómo inundaba la casa poco a poco, hasta que llegaba el agua a mis rodillas. Ella sonreía. Sus dientes se veían como podridos. Entonces supe que eso no era mi mamá y le grité que se fuera. Aquel ser se burló de mi ingenuidad. Dijo que faltaba el pago. Recuerdo que le arrojé mi cartera, pero sin siquiera mirarme me dijo que el pago era mi madre, pues regalarle mi vida solo se podía pagar con otra vida. Desperté con unas palabras. A lo lejos alcancé a escuchar que alguien decía que encontraron un número al cual marcar, y recordé que el único número de emergencia que traía entre mis cosas era el de mi mamá. Grité que no le llamaran. Los paramédicos me miraron con horror y luego me acostaron de nuevo. Estaba conectada a varios aparatos, la blusa estaba arriba, traía cables en el pecho y suero en una mano. Comencé a llorar.
La sensación que había tenido al soñar con esa cosa con la forma de mi mamá me había acompañado incluso despierta. Entré en pánico. No podía hacer nada más que llorar y gritar. Pedí auxilio abrazada de una de las paramédicos. Fue una noche horrible, todo pasó muy rápido. Mi padre apareció al lado de mi cama de la nada. Recuerdo que estaba llorando y en cuanto desperté por completo, me preguntó cómo estaba y luego me pidió permiso para abrazarme. Esa noche fueron los policías y el personal de una clínica de salud mental por mi mamá. No quise volver a verla más, tampoco quiero saber cómo está o si ya murió. Esa misma noche mi papá me contó que me estaba buscando desde un tiempo atrás, pero mi mamá siempre me escondía, que había llevado la orden de un juez para poder ser mi tutor legal, pero ella se había comenzado a poner muy nerviosa. Imaginé que eso la había hecho colapsar mentalmente. Sin poder resistirme a nada dejé que mi papá se hiciera cargo de todo, esperando que no terminara siendo un hombre horrible. Para mi sorpresa pasé los mejores años de mi vida en familia cuando me mudé con él, hasta que comencé la universidad y a pesar de todo visité a mi madre muchas veces en el psiquiátrico. Aquel sueño me había marcado de por vida. Quizás mi madre se había vendido a sí misma por poder tenerme a mí. Relato escrito y adaptado por Patricia González.